Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Qué cosas nos enseña este tiempo de pandemia global? Nos estamos preguntando con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Bienvenido, Salvador, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, para mí también es un gusto, a pesar de la distancia que tenemos y de los problemas que se suscitan tratando de grabar desde Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Tirando una línea invisible, ¿no? Sí. Porque estamos en este momento conectados por una línea invisible. Es increíble y gracias a Dios que esta pandemia nos encontró con un desarrollo tecnológico formidable que permite acortar esas distancias. Sí, la verdad que sí. El tema que nos proponemos tratar hoy tiene que ver con nuestras libertades, porque en medio de la pandemia los gobiernos y autoridades sanitarias, con el afán de contener y reducir el impacto de los focos y brotes de contagio, han adoptado medidas en cuanto a encapsular los casos, en saber quiénes son las personas, hacerles ese rastreo, trazabilidad de lo que es la enfermedad para saber lo que está pasando. Y en medio de todos esos procesos en que se instalan a veces hasta aplicaciones de celulares para saber dónde está la persona, qué está haciendo, cómo está su historia y saber su información, uno empieza a preguntarse en todos esos desarrollos qué empieza a pasar con las libertades individuales, porque también se limita la capacidad de movilidad de las personas, hay que pedir permisos, no es tan sencillo ni siquiera ir a hacer unas compras. Todo eso está en juego en este momento, Salvador, y nos hace preguntar muchas cosas. Uh-huh. Bueno, yo pienso que ese cortar las libertades también depende de la orientación que tiene el gobierno. Ajá. Hay partidos e individuos a los que le gusta el autoritarismo. Y entonces esto es oportuno para practicar el autoritarismo, ¿no? Y para utilizar el autoritarismo. Es lamentable, pero es así. ¿Por qué? Porque las libertades individuales únicamente las puede cortar el Congreso, ¿no es cierto? Es decir, los cuerpos colegiados. Uh-huh. Pero en muchos casos, como en Argentina, el Congreso no funciona. Entonces se transforma en un gobierno monopólico. Y esto es lo que lleva, a lo que lleva justamente estas pandemias. Y todo depende del grado de vocación democrática que tenga quien ejerce el poder. Así que en cada país, claro, en cada país ha sido diferente dependiendo de esa vocación que puede haber o no en cada una de las sociedades. Claro, bueno, nosotros vamos a cumplir 100 días de cuarentena, claro, mientras que otros países hemos batido todos los récords, ¿no es cierto? Mientras que otros países ya han pasado por todo y ya han salido de la cuarentena con mucho menos tiempo. Lo que quiere decir que esto de las libertades individuales es muy importante porque, bueno, la pandemia nos hizo a todos prisioneros en alguna forma, ¿no? Perdimos nuestra libertad, estamos encerrados. Yo tengo la sensación de estar viviendo lo que viví en su momento cuando, por razones de la tarea que realizo, y visitaba las cárceles y me acercaba a la gente que estaba encarcelada para darles ánimo, ¿no? Y levantarles un poco el espíritu y llevarles un mensaje de fe. Esa sensación que uno tiene cuando sale de la cárcel y ve las rejas y ve que los otros, los que han estado conversando con uno, se aferran a la reja y lo ven como uno se va, claro, transita el pasillo largo y se quedan allí mirándolo porque no pueden salir, ¿no? Debe ser desesperante, ¿no? Sí, es desesperante. Y acá ya está siendo desesperante. Hace 80 días que estamos enclaustrados. 80 días. Impresionante. No es y no estamos bien. Es decir, yo estoy bien de salud, tengo energía, necesito salir, caminar, tengo que caminar en el fondo de mi casa, ¿no?
Y gracias a Dios que tenés ese fondo de tu casa. Claro, claro, que tengo un jardín y tengo todo eso y bueno, y me puedo movilizar allí. Pero hay mucha gente esta que es la está muy realidad que estamos limitada, viviendo. viviendo en apartamentos reducidos y en espacios que son casi condición de hacinamiento, Salvador. Bueno, por eso yo creo que las situaciones estas las tienen que manejar equipos multidisciplinarios que vean no solamente el problema de la epidemia, sino también todos los problemas que se suscitan alrededor de eso para encontrar una salida que logre armonizar todas las cosas. Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo muchos países? Armonizan todas las cosas escuchando todas las voces. Para ser más claro, si yo me reúno únicamente de todos los epidemiólogos, me van a decir, mantenga a toda la gente encerrada el mayor tiempo posible hasta que llegue la vacuna. Claro. Esa sería la visión que tiene, porque lo mira desde claro, la especialidad que tienen. Pero resulta que no se termina todo con esa especialidad, que hay otros problemas que se suscitan, psicológicos, físicos. Por ejemplo, ahora nadie puede visitar al médico, uh-huh. Lo que quiere decir que no nos vamos a morir por el coronavirus, pero nos vamos a morir por ataques cardíacos, por problemas de dialización, por todo eso. Claro. Las otras patologías hay que seguir atendiéndolas. Y lo peor del caso, que el problema se agudiza más cuando no vemos el final. Cuando no decimos, bueno, en esta fecha vamos a volver a, bueno, una relativa normalidad. Es difícil establecer y los infectólogos mismos nos están diciendo que un día cero como en sí mismo va a ser muy difícil que llegue, va a ser muy paulatino, ¿no? Claro, pero ¿cuándo empieza eso? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza? Yo sé que la nueva normalidad es que no vamos a poder darle un beso a nadie, ni abrazar, ni dar la mano. Seguiremos siendo prisioneros, pero por lo menos podemos trasladarnos, claro, que es una cosa importante. Creo que ese es el problema que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas notables es el efecto que causa estas pandemias. Yo estaba leyendo, y tuve que releer el libro La Peste, de Camus. Del cual hablamos la semana pasada cuando nos fijamos en la literatura y cómo describían las pandemias en otras o epidemias en otras épocas. Claro. Ahora, resulta que La Peste está situada en 1947 uh-huh. y la sociedad era bastante similar, digamos, en ciertos aspectos a la de hoy, salvo la tecnología, ¿no? Está situado en la ciudad de Orán. Y para quienes no escucharon el último programa, es una novela coral, ¿no? Es decir, hay muchos personajes que se cruzan porque el gran protagonista es la pandemia y la ciudad de Orán, ¿no? Sí. Ahora, es interesante las medidas que se toman en la novela, que son las que yo he visto en la realidad. Habla de la penetración que tenía Camus en su imaginación acerca de lo que sucedería y la precisión con que marca todas las cosas. Por ejemplo, lo primero que sucede en la novela es que la peste se trata primero como una cosa normal. Bueno, hay coronavirus, pero todavía no sabemos hasta dónde alcanza esto, ¿no? Y después, cuando empieza esto a multiplicarse, uh-huh. entonces recién se toma el proceso como una epidemia en primer lugar, después como una pandemia, sí. pero como una epidemia, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa ahí. Y cuando se declara la peste, es decir, cuando ya se dan cuenta que están frente a un fenómeno desconocido prácticamente, entonces cierran la ciudad. Lo primero que hacen es cerrar los límites de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos afecta a todos. Entonces, la cerramos para que nosotros nos defendamos. Es decir, hay un sistema medieval en esto, ¿no? Hacemos una muralla alrededor con un foso uh-huh. para que nadie pase ni de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro, y adentro estamos nosotros en nuestro castillo. Ahora, esto se parece tanto a un castillo medieval como a un campo de concentración también. Es verdad. ¿No? Uh-huh. Entonces, lo primero que hacen en la novela es dictar prisión para los que quieran abandonar la ciudad.
todo el que quiere abandonar la ciudad se hace pasible de que lo metan en la cárcel. Ujú. Es decir, ahí ya aparece una pérdida de autoridad, de libertad. Y no solamente eso, ya empieza la autoridad a exceder los límites de la libertad personal. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir, ese es un problema mío. En todo caso, que no me dejen entrar, ¿no? Pero si salgo y me reciben en otro lado, entonces, ¿por qué no voy a salir? Ujú. Entonces, la otra cosa es que cierran todos los negocios. Es decir, no hay comercio. Los comercios están todos cerrados. Y es interesante una cosa que dice Camus, que cierran los cafés. Lugares Todos sabemos que, tan importantes para nosotros, ¿no? claro, hay ciertos países donde el café es muy importante, es el lugar donde uno se reúne con los amigos, donde conversa, tomando un café, ¿no? Uh-huh. Eso se cierra también. Y la gente comienza a tomar distancia, porque ahora cualquiera puede ser el apestado. Sí, sí. Y cualquiera puede apestarme, ¿no? Entonces se empieza a tomar distancia. En el transporte público se ve mucho más, porque en la calle, bueno, la calle es amplia y uno puede moverse, pero en un transporte público, Claro. ¿no? Tenemos que ir todos juntos. Entonces ahí empiezan a aislarse. Y recibe los dos médicos que manejan desde el punto de vista científico esto, son el doctor Rius, del que hablamos en el programa pasado, y el doctor Tarrou, que es como la conciencia social. El pensamiento de los dos, el pensamiento de Rius y de Tarrou, en definitiva es el pensamiento de Camus, moviéndose, tratando de vivir la realidad. Mientras que Rius tiene un énfasis científico, Tarrou tiene un énfasis social. Y los dos en alguna forma conversan y discuten sobre eso como colegas que están tratando de proteger, ¿no? Claro. Pero son las dos cosas que entran en tensión. Por un lado la parte científica y por el otro lado la parte social. Que tiene que jugar su rol. Hacemos una breve pausa en la conversación con Salvador de Lutri, aquí en Tierra Firme, y ya seguimos mirando otros elementos que nos ayuden a entender desde la historia de la peste de Camus, cómo también nosotros nos estamos procesando este tema de la libertad y las libertades personales en el día de hoy. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri mirando las libertades personales en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y estabas repasando la peste de Camus y también el conflicto que allí se suscitó en la ciudad argelina como consecuencia de la restricción de la movilidad de las personas y las libertades que también quedaron restringidas, Salvador. Claro, y es un calco de lo que ha pasado en todas las ciudades que sufrieron o están sufriendo la pandemia, que a medida que crecía el virus, sucedían estas cosas, en el mismo orden. Yo puedo decir que en Buenos Aires ha pasado exactamente esto. Mira. Exactamente, parecería que es una novela de anticipación de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Es interesante también el hecho de que el Tarrou, que es el que tiene la conciencia social, ¿no?, le sugiere a Riu, al médico, que se formen brigadas sanitaristas voluntarias, ¿no? Que haya un grupo humano que voluntariamente ayude en todo esto. Eso también lo hemos visto, esto también yo lo he visto. ¿Y por qué lo dice? ¿Cuál es
cuál es el argumento que pone detrás de su colega Ryu. El argumento que pone es: el gobierno no tiene imaginación. Es decir, es muy importante la imaginación en este momento, es muy importante la imaginación para imaginar cómo tenemos que movernos, porque no hay nada escrito sobre esto. Entonces, no solamente nos tenemos que ajustar a ciertos parámetros rigurosos, ¿no?, racionales, sino ver también cuál es el problema. Y lo que él dice: tenemos un gobierno sin imaginación, tenemos que colaborar nosotros con esto. Qué interesante. Por supuesto que se suspenden, y esta es una de las cosas más dolorosas que yo la tuve que atravesar 2 veces en esta pandemia, que se suspenden los servicios fúnebres. No hay servicios fúnebres. Entonces muere una persona y se llama a los parientes y se dice: bueno, en el primero de los casos dijeron: venga dentro de una semana y le decimos dónde está enterrado. ¿No? En otro de los casos dijeron: bueno, pueden venir 4 personas nada más. Claro. Y yo me acuerdo que en ese caso, que sucedió hace unos 20 días, yo vi a la casa de la viuda que quedaba, que no podía ir porque por la edad que tenía, para justamente en ese momento estar y poder conversar con ella y hablar y formar una pequeña tertulia como un núcleo de amor para que pudiera pasar ese momento tan difícil que es enterrar al compañero de su vida y no poder ir al cementerio, no poder acompañarlo, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo en este momento. En la peste dicen que los cementerios usaban cal viva y los cadáveres se quemaban, ¿no? Y los parientes no podían hacer el funeral. Bueno, yo no sé si acá en Buenos Aires se está usando cal viva, no sé si en algún lado se ha usado para que no se extienda la virulencia desde los cadáveres hasta los que se acercan a ellos, ¿no? Pero otros métodos de desinfección y prevención se han ido tomando, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, un estadio grande se transforma en una enfermería y un lugar de espera, es decir, esos lugares de espera que hay, donde los que tienen la enfermedad se espera la evolución, a ver, los que tienen el virus se espera la evolución, a ver si pueden integrarse o no pueden integrarse. Exactamente lo mismo que está pasando en este momento. Sí, hemos visto esos grandes gimnasios en algunos lugares habilitados como tiendas de provisorias para personas que están cruzando porque los hospitales no dan abasto, ¿no? No, y en el Central Park dentro del Central Park están las carpas sanitarias, en cantidad, en Estados Unidos. Y en los demás países hay muchos centros de reunión que le han colocado camas para recibir a la gente, ¿no? Claro. A los que están infectados y tienen problemas, ¿no? Quiere decir que la conclusión que da Camus es: así durante semanas y semanas los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron. Y algunos de ellos llegaron incluso a imaginar que seguían siendo hombres libres, que podían escoger. Pero de hecho se podía decir en ese momento, a mediados del mes de agosto, que la peste lo había envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste y sentimientos compartidos por todo el mundo. Esa sería la conclusión, la primera de las conclusiones sobre el efecto que la peste causaba en la gente. Al final ya de la obra, cuando ya la gente fuerza y vuelve a la normalidad, cuando trata de olvidar lo que pasó, él dice, pero sabía que sin embargo esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Ryu tenía presente que esta alegría estaba siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás,
que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. El final dice algo que tiene un doble sentido, ¿no? El primer sentido es que realmente el virus está, claro, porque nosotros vamos a tener más de 100 días y el virus sigue estando en la calle. Y cuando salimos, no es que el virus se fue, el virus sigue estando, ¿no? Y no hay un tratamiento específico y la vacuna todavía hay que esperar no hay tiempo. Nada. Entonces ya cuando salgamos, el virus va a estar allí. Lo que quiere decir que no tenemos una solución definitiva para esto. No hay una solución definitiva. Pero además, él se refería, Camus, en La Peste, se refería también al nazismo. Y ese párrafo incluye el nazismo como una peste que está dormida por allí y que puede surgir en cualquier lado, ¿no? Y que se levanta como una peste. Quiere decir que acá él junta dos pestes. En primer lugar, la peste de las ratas y todo este virus que trae la desgracia de la ciudad de Orán, pero juntamente con esto el virus del autoritarismo que también está presente. Y esta es una de las cosas que se juntan al final de la novela. Las dos cosas están presentes. Yo creo que esto es, cuando uno lo piensa así, es desesperante, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y recordaba un salmo de David. En ese salmo de David dice que él se sentía, y él lo usa como una metáfora, como metido en un pozo de desesperación. Él estaba en ese pozo de desesperación, desesperado, porque no veía salida. Ahora, los pozos eran, en la tierra de David, los pozos eran muy comunes, se abrían muchos pozos. Y eran comunes porque el agua se sacaba de las entrañas de la tierra y muchas veces se abrían pozos que quedaban secos. Y se solían usar como cárcel también. Entonces a los prisioneros se los ponía allí dentro del pozo. Y por eso se lo llamaba el pozo de la desesperación. Porque el que está dentro de un pozo mira hacia arriba y allí arriba está la libertad, pero no la puede alcanzar. La tiene al alcance de los ojos, pero no la tiene al alcance de su cuerpo. Y él dice, yo me siento así. Y creo que en esta pandemia muchos se sienten así, como estando en el pozo de la desesperación. La solución que él encuentra a eso es, yo clamé al Señor y Él escuchó mi ruego. Y creo que esto es lo que tenemos que buscar en este momento. Porque los hombres son limitados, no tienen respuesta para esto. Las sociedades tampoco tienen respuesta. Los psicólogos y los sociólogos nos explican muchas cosas, pero no nos dan respuesta. Ninguna. La respuesta tiene que venir de Dios. Y entonces tenemos que invocar al Señor porque en medio de esto el único que puede sacarnos de este pozo de la desesperación es Dios. Es que Él se apiade de nosotros. Y creo que en un momento como este, yo veo que reflorece en la gente la necesidad espiritual. Estoy recibiendo pedidos, pero increíbles, de gente que nunca pensó en lo espiritual, pero que está tratando en alguna forma de encontrar un camino que le dé esperanza en medio de la desesperanza. Hay muchos que juntaron mucho dinero, pero se dan cuenta que su dinero en este momento no sirve. Hay muchos que tienen mucha fama y se dan cuenta que la fama no sirve, que ninguna de esas cosas sirve y que uno necesita aferrarse de algo que no sea material y que eso tiene que ser algo seguro. Bueno, lo que es seguro es invocar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede sacarnos de esto y es el único que puede darnos seguridad, paz y esperanza.
Beethoven, uno de los compositores en tiempo de gran lucha por búsqueda de la libertad en muchos aspectos en la Europa de su tiempo. Nos dejaba parte del primer movimiento del concierto para piano en mi bemol mayor. ¿Usted qué piensa sobre esta pandemia y las libertades personales? Déjenos saberlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más, 598 91 610 610. Va de vuelta, signo de más, 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar nuevamente el programa, el texto, todo lo ponemos a su disposición allí, y también para descargarlo, tierrafirmertm.org. Escuche el resto de la biblioteca de Tierra Firme, también los grandes temas con Salvador Delutri, lea artículos, suscríbase al boletín, participe en las redes sociales, todo desde nuestra plataforma digital tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que encuentre la verdadera libertad y la viva, la exprese en todas las situaciones de su vida, para encontrar, en primer lugar, la verdad a través de Jesucristo y en Él la libertad. Le esperamos en el próximo programa, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.